Y bueno, justamente arrancamos con la información y también con esa preocupación ante la firma de la gobernadora de Iowa ante un proyecto que busca arrestar a indocumentados en ese estado. Dice que este hecho es como un delito estatal y otorga a los jueces de los tribunales el poder ordenar hasta incluso su deportación. Son momentos complicados los que están viviendo las mujeres, sobre todo en ese estado. Nuestra compañera Viviana Ávila nos explica más sobre esta nueva medida y cuándo podría entrar en vigor. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó la ley 2340 que establece como nuevo crimen que una persona reingrese al estado si ha sido previamente deportada, removida o se le haya negado la entrada a Estados Unidos. Esta ley no aplica a una persona que tienen papeles o no tienen papeles. Solo esta ley es para ellos quienes no tienen papeles y entraron por la segunda vez al estado y también cometen un crimen. Reynolds indicó que la administración Biden ha fallado en hacer cumplir las leyes de inmigración, comprometiendo la protección y seguridad de los residentes del estado. La ley se asemeja a la SB 4 en el estado de Texas. En práctica, todo el mundo está en riesgo, hasta los alguaciles, porque ellos mismos están pidiendo guía del estado para ver cómo van a implementar, si es que les toca a ellos ser los que implementan este tipo de ley. Y el presidente de la Asociación de Alguaciles del estado de Iowa dijo que tendrán que pedir guía sobre cómo aplicar esta legislación a los fiscales en el estado. Grupos proinmigrantes en Iowa habían cabildeado en contra de la promulgación de la ley y han realizado seminarios para preparar a la comunidad inmigrante de ese estado. La ley entraría en vigor el 1 de julio, pero no se descartan acciones legales para impedirlo. Viviana Ávila, Univision. Gracias, Viviana. Ya México reacciona a esta medida con muchísima preocupación. Dicen que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su representación consular en Iowa, estará atenta para responder cualquier violación y explorar recursos legales que contribuyan con la defensa de los derechos de las personas mexicanas en ese estado. En unos minutos estaremos ampliando sobre esta ley con un abogado de inmigración para que nos ayude a entender cómo sería aplicada. Hablemos ahora de ese mal tiempo, pues hay advertencias de posibles tornados, precipitaciones e inundaciones repentinas para millones de personas desde el sur del país hasta el noreste. Estamos hablando del mismo sistema de tormentas que causará estragos a lo largo de la costa del Golfo y también provocó ya al menos una muerte. Nuestra colega Lorraine Cáceres nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo. Lorraine, muy buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. El riesgo mayor hoy es para el sur de Georgia y el norte de Florida, donde se esperan fuertes vientos y tornados, también inundaciones, ya que en las últimas horas toda la zona ha recibido el equivalente a toda la lluvia de todo un mes. Este mismo sistema arrasó el miércoles por Slidell, Luisiana, en las afueras de New Orleans, donde se reporta el paso de un tornado categoría EF1 con vientos de hasta 110 millas por hora. Esta mañana las autoridades continúan evaluando los daños, limpiando y trabajando para reparar el servicio eléctrico. Todavía hay unos 70,000 hogares y negocios que están sin luz. A esta hora también se reportan al menos 10 personas heridas. Vamos a escuchar lo que dice el alcalde. This has been a catastrophic event for the city of Slidell. It's catastrophic not at the level of Katrina, but these folks that own this business here and this church here, this business over here, and these 50 residents that live in the place behind me, it's catastrophic to them. Y el miércoles se reportaron unos 5 tornados en todo el sureste del país. En Mississippi el tiempo severo dejó inundaciones y fuertes vientos. También provocó la muerte de una persona por la falta de electricidad porque quedó sin oxígeno. También en Texas, en Katy, las pérdidas ascienden a los millones de dólares después del tornado EF1 que se reportó allí el miércoles en la madrugada. Hoy los residentes continúan con los esfuerzos de limpieza. Estaba durmiendo y de repente me desperté porque escuché como una explosión dentro de la casa. Segundos después vi la alerta de tornado en mi celular y rápidamente me fui con mi familia al lugar más seguro de la casa. ¿Cuánto cuesta remover este árbol que cayó encima de esta casa? Pues aproximadamente entre $8,000 a $9,000.
Y precisamente las inundaciones serán hoy un problema para los residentes en todo el Valle de Ohio y al noreste del país, mientras estas lluvias intensas continúan su rumbo hacia el norte del país. Las autoridades en esos estados están advirtiendo a los conductores en especial sobre la posibilidad de inundaciones repentinas que son tan peligrosas cuando estamos dentro del carro en las carreteras, así que mucha precaución en toda esa zona. Con esa información regreso al estudio. Como siempre, excelentes recomendaciones, Lorraine, muchísimas gracias. Cambiamos de tema y una de las informaciones centrales en este jueves ha sido lo que está ocurriendo en Arizona. Este estado va camino a convertirse en el estado con la ley más estricta contra el aborto en todos los Estados Unidos. La legislatura de ese estado, liderada por los republicanos, bloqueó ayer los esfuerzos de los demócratas para derogar la ley, diciendo que necesita más tiempo, a pesar de que el expresidente Donald Trump dijo que la prohibición del aborto en Arizona llegó demasiado lejos. Pasamos con Edwin Pitti y más detalles. Adelante, Edwin. Lindsay, muy buenos días. Esto sin duda alguna es una muestra de la responsabilidad que ahora tienen los estados de decidir sobre el futuro del aborto en cada uno de sus territorios. Pero lo ocurrido en Arizona sin duda alguna sigue acaparando titulares a nivel nacional luego de que por una decisión del Tribunal Supremo en ese estado se reviviera una ley de 1864 que prohíbe el aborto sin excepciones de violaciones o incesto, solamente en casos cuando la vida de la madre esté en peligro. Eso sin duda alguna ha llevado a los demócratas en la legislatura estatal a tratar de revertir esa ley, pero no han tenido suerte, lo que ha desatado una batalla campal en contra de los republicanos que controlan la Cámara de Representantes a nivel estatal. Ahí se han gritado, se han dicho de todo un poco, complicando mucho más la situación, pero el espejo de lo que ocurre en Arizona se ve reflejado en las palabras del expresidente Donald Trump, quien, a pesar de hacer alarde de que él es el responsable de ponerle fin al derecho constitucional al aborto con la derogación de Roe v. Wade, él ahora está diciendo que lo que se decidió en Arizona fue demasiado lejos. Vamos a escuchar lo que dijo Trump. Importante recalcar que el presidente Joe Biden también ha criticado la decisión en Arizona y la ha descrito como algo peligroso y extremista. Incluso ayer en una conferencia de prensa con el primer ministro japonés en la Casa Blanca se le preguntó a Biden sobre la situación de Arizona y dijo que el mensaje que le enviaba a los residentes de ese estado es que lo elijan a él para resolver esa compleja situación. Pero sin duda alguna vemos como los demócratas en Arizona continúan tratando de empujar para derogar esa ley que por el momento no se sabe cuándo va a entrar en efecto, y eso también tiene complicaciones con personas que se han practicado abortos en los últimos días. Ya varios doctores diciendo que están recibiendo llamadas por parte de pacientes que no saben si todavía pueden ir al hospital a darle seguimiento a su récord médico. Lindsay. Edwin, qué complicado tema, sobre todo para las mujeres que se ven directamente afectados. Sin duda, el aborto es el tema central también para las campañas de Trump. Es un problema social, pero también un problema político para ambos candidatos. ¿Qué planes tienen tanto Trump como Biden tomando en cuenta la tensa situación en Arizona? Sí, el tema del aborto, Lindsay, es muy importante no solamente para la campaña de Biden, sino también para Donald Trump, y ahora ambos están haciendo movimientos. Sabemos que la vicepresidenta Kamala Harris hoy inicia una importante gira por varios estados para hablar del tema del aborto, y Arizona forma parte de esa gira. Ella estará de alguna forma poniendo la lupa sobre ese problema para dar a conocer el mensaje de la administración Biden. Por su lado, Trump respondió a una pregunta con un mensaje del cual se le ha criticado en los últimos días sobre si él estaría apoyando una prohibición nacional para el aborto de llegar a la Casa Blanca. A él se le preguntó y su respuesta fue de que si él llega a la Casa Blanca y el Congreso le envía una prohibición nacional del aborto, él no la firmaría. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington DC para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio, Lindsay. Muchísimas gracias, porque también el expresidente tomó postura diciendo que cada estado tendría la autonomía de decidir cuál sería su postura. Muchísimas gracias, Edwin, desde la capital de la nación.